Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este tercer episodio del podcast Camino Mindful. En esta ocasión, te traje una parábola para reflexionar sobre un tema que a mí me parece muy importante dentro del mindfulness. Y antes que nada quería agradecer muchísimo el haberme escuchado en estos últimos episodios, el primero y el segundo, y los comentarios tan bonitos y lindos que me mandan haciendo reflexiones sobre lo que yo cuento y lo que digo en los podcasts y todas estas inspiraciones. Así que gracias por estar del otro lado, y esto me hace me motiva para seguir y me hace querer seguir en este camino contándote historias, cuentos y reflexiones que me hago a mí misma en el día a día para transitar juntos este camino, porque este camino no es solo mío, si bien cada uno hace su propio camino, pero en este camino estamos juntos, juntas, y me encantaría que podamos compartir todas las reflexiones que vayan surgiendo en este proceso. Así que bueno, y antes que nada quería contarte que estos días me propuse, yo había decidido todos los lunes todos los lunes cada 15 días hacer un episodio del podcast. Y este lunes la verdad no estaba nada inspirada, me sentía como frustrada, no me salía de qué contar, de qué hablar, no tenía inspiración. Y en otros momentos, hace muchos años, me hubiera presionado o me hubiera autoimpuesto desde la exigencia, ¿sí? Hacerlo igual, de todas maneras, aunque no estuviera inspirada. Y eso ahora no me pasa porque me permito dejarme llevar por la intuición, respetar los tiempos, mis tiempos, y confiar en mí y en el proceso, porque otras veces me ha pasado de no sentirme inspirada y a los pocos días me vuelve la inspiración. Entonces ya sé que como ahora inicié este camino de autoconocimiento y me conozco cada vez más, un poquitito más, entonces ya sé que en algún momento va a volver la inspiración y ya no me permito, no me exijo ni me esfuerzo, es decir, lo que hablamos en los episodios anteriores de esforzarme al deber, tengo que grabar el podcast, hablar de algún tema, cualquier cosa, pero no importa qué, pero como que lo tengo que hacer. Ahora me permito disfrutar del proceso cuando viene la inspiración y estoy motivada para hacerlo. Creo que eso es lo que les llega a las personas mucho más, y eso se nota. Así que bueno, sin dar más vueltas, voy a empezar con este nuevo episodio. En esta ocasión te traje una parábola que a mí me encantó cuando la escuché por primera vez y la leí, y me pareció muy mindfulness y muy significativa. Ya te vas a dar cuenta por qué. Dice así:
Esto también pasará. Había una vez un rey que alguna vez les dijo a los sabios de la corte: tengo un anillo con uno de los mejores diamantes de la tierra y quisiera esconder un mensaje debajo de la piedra que pueda ser útil en una situación de extrema desesperación. Este anillo se lo daré a mis herederos y quiero que les sirva fielmente. Piensen, les dijo a los sabios, qué tipo de mensaje debe contener. Debe ser muy corto para que quepa en el anillo. Los sabios sabían escribir tratados, pero no sabían expresarse en una sola oración. Ellos pensaron y pensaron, pero no se les ocurrió nada. El rey se quejó sobre el fracaso del proyecto con un viejo y fiel servidor que lo había criado desde la infancia y que era ya parte de su familia. El anciano le dijo: no soy sabio, no tengo educación, pero yo conozco ese mensaje. Durante los muchos años que he pasado en el palacio, he conocido a mucha gente. En una ocasión, serví a un místico que había sido invitado al palacio por tu padre. Él me dio un mensaje y me dijo: te pido que no lo leas ahora. Guárdalo debajo de la piedra y abrilo solamente cuando no exista camino de salida alguno. El rey escuchó con atención al anciano. Después de un cierto tiempo, los enemigos atacaron al país y el rey perdió la guerra. Este escapó en su caballo mientras los enemigos lo perseguían. Se encontraba solo, sus enemigos eran muchos. Cabalgó hasta el final del camino, en donde se encontró con un enorme y profundo precipicio. Si caía, sería su final. No podía volver, pues los enemigos se acercaban. Podía ya escuchar el galopar de sus caballos. No tenía salida. Se encontraba en absoluta desesperación. En ese momento recordó el anillo, lo abrió y encontró la siguiente inscripción: esto también pasará. Después de leer el mensaje, sintió que todo se acallaba. Aparentemente quienes lo perseguían se perdieron en el camino. Los caballos dejaron de escucharse. El rey se sintió lleno de agradecimiento hacia el anciano y el místico. Las palabras fueron muy poderosas. Cerró el anillo y emprendió su camino. Juntó a su ejército y regresó a su reino. En el día que regresó al palacio, le habían preparado una magnífica celebración, un gran festín para todos los que amaban al rey. El rey estaba orgulloso y feliz. El viejo sirviente se le acercó y le susurró: también en este momento debes mirar el mensaje. El rey dijo: ahora conseguí la victoria. La gente está celebrando mi regreso. No estoy desesperado ni en una situación sin salida. Escucha a este viejo sirviente, dijo el propio sirviente. El mensaje sirve no solo en los momentos en donde todo está mal, sino también
en los momentos de la victoria. El rey abrió el anillo y leyó: esto también pasará. Nuevamente sintió que un silencio caía sobre él, incluso al estar rodeado de mucha gente bailando ruidosamente. Su orgullo se disolvió. Entendió el mensaje. Era un hombre sabio. Después el anciano le dijo al rey: ¿recuerdas todo lo que ha sucedido? Ninguna cosa y ningún sentimiento es permanente. Así como la noche se convierte en día, así los momentos de dicha y desesperación se sustituyen unos por otros. Acéptalos como la naturaleza de las cosas, como parte de la vida. ¿Qué te pareció? La frase que sintetiza esta parábola o este cuento es: esto también pasará. Esta frase tiene un poderosísimo significado detrás, ¿no? Bueno, en mi caso, desde el mindfulness hablamos mucho sobre esto, de los cambios, de la impermanencia, de todas las cosas. Y esta parábola me vino como anillo al dedo, justamente porque habla sobre esto, sobre que todo es transitorio en la vida, y nos hace tomar conciencia de esto, ¿no? De que todo es transitorio y que todo cambia, y que nada, ningún acontecimiento, ni situación, ni emoción, nada son permanentes. Entonces, al darnos cuenta de esto, de esta realidad, nos ayuda muchas veces, cuando vivimos situaciones, a verlas de una forma distinta, ¿no? Como decimos en coaching, vemos las cosas de una manera y las podemos ver de otra forma. Saber que los malos momentos, ¿sí?, o las situaciones que interpretamos como malas o terribles o desesperantes, esas situaciones difíciles que muchas veces no podemos controlar o que sentimos como fracasos, que estamos angustiados, los momentos en los que muchas veces pensamos que no tenemos salida, esos momentos, o que no vemos la salida, la luz al final del túnel, de ese túnel oscuro en el que nos encontramos, o ese pozo, cuando estamos en una situación de esas, pensar que esto no va a ser para siempre y que va a ser transitorio, eso nos da, y yo lo comprobé muchas veces con algunas situaciones, que nos da eso, pensar así, de esa manera, o verlo de esa manera, y darnos cuenta de que va a pasar, nos da la energía y la confianza para poder avanzar, seguir adelante, para atrevernos a hacer ese pequeño cambio, o a investigar qué cambio, porque a veces no sabemos qué cambio o qué acción hacer o efectuar, pero por lo menos investigar nos aporta esa energía, ¿no? De investigar, a ver qué opciones tengo, qué
pequeño cambio puedo realizar hoy, ese pequeño paso del que hablamos siempre, ese chiquitito, ese pasito de bebé que nos ayude a salir de ese círculo, de ese círculo de inactividad o de procrastinación que hablamos en el episodio número 2, que aprovecho que si no lo escuchaste, que lo escuches después de este. Entonces salís de ese círculo de inactividad, de sentirte frustrado o derrotado o muchas veces también con culpa por no tener ganas de hacer algo o por la misma frustración, ¿no? de ese momento, sentís culpa por alguna situación que consideras como fracaso. Y entonces esto de salir de ese círculo te permite buscar nuevas opciones y alternativas. Lo que en coaching decimos, te abre una nueva mirada para ver las posibilidades que tenés al alcance, las posibilidades de acción. Pero también no nos tenemos que olvidar, como dice esta parábola, que esto mismo pasa con los buenos momentos. Claro, porque en los malos momentos todos queremos salir rápidamente de estos momentos tristes o frustrantes o agobiantes, pero de los buenos momentos no queremos pensar que son transitorios o que se van a terminar y que todo va a pasar. Pero también tenemos que pensar que estos momentos buenos no van a estar siempre ahí. Es decir, no, como decimos en el mindfulness y en el budismo, sobre todo no apegarnos a estos momentos lindos, disfrutarlos mientras dure, pero sabiendo de que no van a ser eternos ni que van a durar para siempre. Y esa es la gran sabiduría. Nos ayuda a disfrutarlos mucho más al saber que son transitorios. Y le damos la importancia y los valoramos mucho más porque sabemos que no van a estar siempre. Entonces le damos la importancia que merecen. Entonces, tanto los buenos momentos como los malos son una excelente oportunidad para aprender. Y de todos los momentos, tanto unos como otros, podemos aprovechar ese aprendizaje. Todo depende de cómo los veas. ¿Estás dispuesto a ver en cada situación o en cada momento un aprendizaje? Entonces depende de nosotros mismos decidir cómo vamos a actuar mientras eso que nos está ocurriendo pase. Y ahí está el poder extraordinario de la actitud. Cómo decidimos encarar esa situación, con qué actitud, cómo los vamos a ver y aprender a sacar el máximo aprendizaje. Bueno, hasta aquí el cuento de hoy y la reflexión.
Espero que te haya servido, que te haya gustado y que lo puedas compartir con todas las personas que quieras y que le puedan servir. Y bueno, me gustaría que me dejes un comentario sobre esto, esta reflexión, sobre el cuento, qué te pareció. Y porque si no, yo parece que estoy acá sola y la verdad que me gustaría que me des un feedback o que me dejes algún mensajito para saber si te está sirviendo, si te está beneficiando en algo y qué experiencia tenés con esto de la impermanencia y del no apego y de que todas las situaciones pasarán y de los aprendizajes que nos dejan. Bueno, te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando. Bueno, en mi caso vos me estás escuchando y yo te leo el próximo episodio. Así que espero que tengas un hermoso día. Un abrazo enorme.